y puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre. Siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la dicha y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado el ser querido? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho cada instante? En la risa de un niño por la calle, en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios si está en la viña y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si le doy la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la certeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no? Los que vivimos en esta zona nos reunimos en la parroquia de Santa María Magdalena. La iglesia así está organizada y cada parroquia debe ser una comunidad de fe y de hermanos, donde se proclama la palabra de Dios que convierte los corazones y transforma la sociedad, donde se celebran los sacramentos, donde tenemos esa vida fraterna para buscar la común unidad y cuidar de los hermanos que más lo necesitan. Qué hermosa la experiencia de parroquia, los que vivimos en esta zona y creemos en Jesús y queremos vivir su mensaje cada día. Bendice al Padre Párroco, nuestro Padre Raúl, a los grupos parroquiales, a todo el personal que cuida el templo y las diversas áreas del trabajo. Que sea una iglesia que anuncia a Jesús, que celebre la fe, que llene de esperanza nuestros barrios. Por eso te invocamos como protectora e intercesora a Santa María Magdalena. Ahí está el coraje de la mujer que reconoció su culpa, que acompañó a Jesús a la cruz y recibió el encargo de ser la misionera del resucitado. Bendice a las madres valientes, a las esposas fieles, a las mujeres guamanguinas, que cual otra María Parado de Bellido saben dar su vida por esta patria, saben dar el cariño a sus hogares. Bendice a todos, porque tenemos como intercesora en la parroquia nuestra patrona Santa María Magdalena, así sea. Seguimos la procesión.
Que aparezca antes que se siente para bajar. Claro, esto es más grande.